Saludos amigos, bienvenidos a otra entrega de Edición Nocturna. Yo soy Héctor Marte Pérez y estoy muy agradecido de su sintonía. Esta noche vamos a hablar de política. Para eso tengo un invitado estelar, un dirigente político de larga data, de mucha experiencia. Es Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Pero yo quiero aprovechar su condición de dirigente experimentado y sobre todo muy conocedor de los temas electorales, porque ahora mismo nosotros tenemos un proceso bastante cerca, un proceso electoral con una serie de novedades, sobre todo regido por dos leyes que estamos estrenando, la ley electoral, que es nueva, y la ley de partidos. La ley electoral, como ustedes saben, sustituyó una ley del 1997, ¿verdad? Sí. Y la ley de partidos, que es una ley que sí estamos estrenando y que tiene unos aspectos novedosos, algunos aparentemente, según las conclusiones a las que hemos llegado, muy positivos, y otros que parece que han complicado el proceso. Buenas noches, Héctor. Vamos a comenzar con esa... Bueno, saludos Tocayo y a los amigos televidentes de este programa. Yo creo que estamos en un momento donde ya comienzan los plazos fatales de la ley de partidos, sobre todo, a entrar en vigencia. Este viernes, 7 de junio, es el primer plazo fatal, que es la fecha máxima, o el límite, vamos a decir, donde los partidos tendrán que aprobar, decidir si se acogen a la reserva del 20% de la candidatura. La ley lo establece de que 30 días antes del inicio de la precampaña es el plazo máximo para que los partidos decidan si se acogen a lo que establece la ley de partidos de reservar un 20% de sus candidaturas de senador, diputados, alcaldes, regidores, directores y vocales. De la totalidad de esa candidatura, los partidos tienen que decidir si se acogen a reservar un máximo de 20% de esa candidatura para decisiones de dirigentes del partido o para hacer alianzas políticas. Pero este plazo aplica a todos los partidos en sentido general o a los que van a realizar primarias. La Junta ha hecho como una especie de reglamento y ha flexibilizado para que este plazo, vamos a decir, de la aprobación y el registro de las candidaturas de la reserva del 20%, ahora se haga para lo de primaria hasta el 22 de junio y ha flexibilizado para los otros partidos en una fecha posterior. Pero prácticamente yo diría que todas las organizaciones tienen que prepararse para antes de la precampaña, por el hecho de que después que una persona sale en una precampaña, que es el 7 de julio que se inicia, siente que adquiere derecho. Entonces los partidos, y eso estamos nosotros haciendo en el PRD, tomando la previsión, antes de esa fecha nosotros vamos a tener ese tema decidido, porque si tú vas a aspirar a una alcaldía, cuando arranque la precampaña, tú quieres tener la seguridad de que eso no va a estar reservado y que tú puedes competir en esa plaza. Entonces, aunque la Junta en su reglamento ha sido flexible con eso, yo pienso que los partidos debemos de prever cualquier situación y ajustarnos al inicio de la precampaña, porque el propósito de reservar candidatura como máximo el 7 de junio y registrarlo ante la Junta el 22 de junio, que quiere decir 15 días antes del inicio de la precampaña, el propósito fundamental de esa reserva es para que cuando tú reserves esa candidatura, no van a la competencia, a la convención. No están en juego. Como no van a la convención, tú tienes que decírselo antes al que va a aspirar, antes de que inicie su precampaña. Porque si tú arrancas la precampaña en julio, agosto y septiembre, cuando llegue octubre ya tú tienes 3 meses en precampaña. Y el espíritu del legislador, cuando nosotros discutíamos la ley de partidos sobre ese tema, era precisamente para que el país no se viera en campaña permanente, sino que cuando se presentara el tiempo de escoger candidatos al interno de los partidos, nada más tuvieran los partidos 3 meses de precampaña y el país pudiera descansar. Entonces, todavía no nos acostumbramos porque la ley es nueva, pero ese es el espíritu, que cuando el 7 de julio arranque, usted sabe que en octubre van a escoger los candidatos, usted sabe que nada más tiene esos 3 meses para hacer una precampaña interna en los partidos y no tener que afectar el desenvolvimiento del país en sentido general. Pero para dejar claro esta parte de la reserva, porque ha habido confusión, como ha habido confusión en muchos otros aspectos sí, claro. de la ley, porque es natural, porque se está aplicando por primera vez, pero también
que de eso también debemos hablar, Sí. por algunos cabos sueltos que quedaron, algunas contradicciones Sí, claro, claro. entre una misma ley, entre una ley y otra. Sí, O sea que todavía hay muchos aspectos que crean confusión, pero con esta parte de las reservas, sí. estamos hablando de que el día 7, o sea, ya, El los viernes partidos tienen que definir que se van a acoger Sí, a esa reserva. a esa reserva. Pero la descripción de las candidaturas y las demarcaciones Tienen va a ser otro el día plazo, 22. El 22 de junio, porque es una decisión primero, como es opcional, si tú te acoges a reservar un 20% máximo de candidatura o no, tú tienes que llevarlo a tu organismo partidario competente. Y el partido ahí tiene que dictar una resolución aprobada por la mayoría que dice nosotros nos acogemos a utilizar ese 20% de reserva de candidatura, para ponerlo más claro. Y tiene como fecha límite este viernes, día 7. Después que tú hagas eso, entonces tú tienes hasta el 22 de junio, estos partidos que van a primaria sobre todo, tienen que entregarle a la Junta ese listado donde candidatura por candidatura, es decir, plaza, tiene que decir el cargo, tiene que decir la posición y el lugar que tú reservaste. Si yo reservé el senador de Pedernales, yo tengo que decirle a la Junta, cargo senador, lugar Pedernales reservado. Si voy a reservar un diputado del mismo Pedernales, tengo que decir cargo diputado. Como ahí van dos, digo, posición número 1 de Pedernales. Entonces, así yo tengo que hacer con 823 candidaturas, que es el máximo de 20%. El máximo, sí, porque podría ser menos, pero pudiera nunca más ser del menos. 20. Pero si yo opté por el 20%, que lo voy a reservar, de 4.113 candidaturas, que es el total, tú le aplicas el 20%, eso te va a dar 823 candidaturas, que yo tengo que reservarla y decirle a la Junta cuáles son esas candidaturas, esas plazas, en qué lugar están y cuál es el cargo que yo reservé, desde senador hasta vocal. Pero ese 20%, porque hay que hablar de lo que establece la ley, pero también de la cultura, de la costumbre, de qué es lo que han hecho los partidos hasta el momento. No es muy difícil que los partidos se acojan a un porcentaje, digamos, relativamente tan pequeño. Cuando están acostumbrados a hacer una reserva, yo diría que los últimos procesos, más del 50% de los cargos fueron reservados. Ahora mismo es un rompecabezas. El PLD en el 2016, con eso del acuerdo de reelección por reelección, sí, la gran mayoría de los cargos fueron reservados. Y el PRM, que era un partido que quizás se podía comprender porque era de reciente creación, creo que también fue la gran mayoría. Fue una gran mayoría. Hubo muy poco proceso interno, votaciones en los partidos. Ese es uno de los temas que los partidos lo están estrenando, porque casi ninguno de los partidos estaban preparados para una reserva tan limitada. Entonces, eso ha creado como un rompecabezas en los partidos, que hay una discusión, y sobre todo, cuando tú tienes que reservar para alianza, que tú no estás conversando con el otro partido. Eso lo que ha provocado es esta situación, que cada partido tiene que definir su propia estrategia de alianza. Y al definir su propia estrategia de alianza es que tiene que, en función de eso, hacer la reserva. Porque yo lo que estoy reservando son puestos. Yo no estoy reservándole para un nombre de una persona. Ni estoy en conversación con 3 y 4 partidos juntos para decir lo que voy a reservar para la alianza. Porque la cultura de la alianza aquí era que después que el candidato presidencial era escogido, ese candidato presidencial le daban poderes para hacer las alianzas. Ya eso se acabó. Ya se acabó porque entonces se despojaban compañeros de candidatura, se le pedía a un compañero que renunciara, todo ese tipo de cosas se utilizaba. Pero ahora eso no se puede, porque por eso ahora tú reservas antes para que no pueda despojar a nadie de su candidatura a la hora de hacer una alianza. Entonces, es una situación nueva que tiene a los partidos realmente. Hay gente que ni lo entiende. Porque tú oyes gente hablando de que yo me voy a reservar tal y tal cargo. Y tú no te lo tienes que reservar, el que te lo tiene que reservar a ti es el otro. Porque el otro es que reserva para tú poner ese candidato en una alianza. Y yo tengo que reservarle a otro partido lo que le voy a poner a él. Hay gente que no lo entiende bien y comienzan a calcular, voy a reservar tal, pero no es para usted. Es que yo tengo, por ejemplo, si en Baní, que lleva 3 diputados para las elecciones, si yo hablo contigo para un acuerdo, una reserva, y yo decido llevar un diputado, yo de lo mío, y en una alianza contigo, yo tengo que reservarte 2 diputados que tú vas a poner y tú tienes que reservarme uno que yo lo voy a poner. Entonces, entre los 2 vamos a llevar los 3 diputados, pero 2 son tuyos y 1 es mío. Entonces, yo tengo que reservar 2 y tú reservas 1. Cuando tú vas calculando el 20%, es posible
que yo reserve casi el 20% para ti y que tú nada más reserves un 5%. Todo es posible, porque si yo tengo que reservarte más, al final de cuentas, mi cuota se agota más rápido. Si tú tienes que reservar menos, al final de cuentas, tú tienes más espacio para pactar con otras fuerzas también. Pero entonces, ¿cómo sería posible, o ya no se va a dar nunca, ese tipo de alianza que uno veía, como la Alianza Rosada, por ejemplo, en la que no recuerdo el porcentaje, pero digamos que era un 60-40, un 70-30. O sea que los dos partidos estaban, a veces hacían una alianza casi en igualdad de condiciones, dándose casi igual. Sí, y ahora hay otra. Eso no va a ser posible ya. No va a ser posible, y ahora hay otras variables. Porque antes tú hacías, por ejemplo, cuando los senadores y los diputados iban juntas a la boleta, tú pactabas por el senador y ya tenías que pactar los diputados obligados, porque la boleta era indivisible. ¿Entiendes? Ahora no, ahora hay 26 provincias donde tú puedes pactar en el Senado y no pactar con los diputados. O sea, todas esas variables complican más el problema. Oye, lo que yo estoy 26 provincias donde el senador va con una boleta y los diputados van con otra boleta. Entonces yo puedo pactar con el senador y no pactar con los diputados. O puedo pactar con los diputados y no pactar el senador, porque van separadas las boletas. Antes la boleta del senador y diputado iban juntas, y cuando yo pactaba el senador, tenía que pactar de una vez el diputado. Tenía que obligado que aliarme a nivel de diputado. Pero ese es uno de los aspectos, el aspecto del arrastre, que todavía, yo diría que no hay un desenlace todavía. Bueno. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de otro aspecto, pero muy especialmente del tema del arrastre. Correcto.